Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuál es el fruto seco que tiene más cantidad de proteína. Y ojo, que es una pregunta con un poco de trampa. Y pensaréis, ¿y por qué me puede interesar saber cuál es el fruto seco que tiene mayor cantidad de proteínas? Bueno, pues esto tiene mucho interés y es especialmente interesante para aquellas personas que siguen dietas o patrones alimentarios basados en plantas, con poca o nula cantidad de alimentos de origen animal, por ejemplo, las dietas vegetarianas o veganas. En estos casos, en este tipo de dietas, las proteínas se obtienen principalmente de las legumbres, de los frutos secos y de las semillas. De ahí el especial interés que podemos tener para saber cuántas proteínas nos ofrece cada fruto seco, porque tienen, bueno, parecido pero no exactamente igual. O sea, depende un poquito de cuál elijamos, podemos tener cierta variabilidad en el contenido en proteínas. De manera que vamos a ir repasando cuáles son esos frutos secos y cuál es la cantidad de, bueno, los más habituales. Evidentemente repasarlos todos pues igual nos resultaría un poco difícil, pero vamos a ver los principales. ¿Por qué se recomienda, ahora ya sí a nivel general, el consumo de frutos secos? Por un lado, tendríamos esa cantidad de proteínas que no es nada despreciable. Por otro lado, su contenido en fibra. Generalmente se recomienda el consumo de los frutos secos naturales, sin tratar. Bueno, sin tratar, alguno hay que tratarlo porque si no, no lo podríamos consumir. Quiero decir que sin freír, sin hornear, sin añadirle otros ingredientes como sal, azúcar o saborizantes. En este caso serían los frutos secos más beneficiosos, los que se consiguen al natural, se suelen denominar. Además, el consumo de frutos secos se ha asociado a una disminución del colesterol en sangre. Bueno, es algo que no está nada mal. Nos aporta ácidos grasos esenciales de importancia, como son los ácidos grasos omega 3, y además, bueno, pues el perfil lipídico de los frutos secos es muy interesante, con esos ácidos grasos mono y poliinsaturados. Por lo tanto, el perfil lipídico es la cantidad de grasa que contiene, o la calidad, mejor dicho, de la grasa que contienen los frutos secos, que por supuesto son altos en grasa, excepto uno que serían las castañas, que su principal componente serían los hidratos de carbono, que podríamos decir, bueno, pues los sacamos del grupo de los frutos secos porque a pesar de ser un fruto seco, su valoración nutricional o su utilización pues no es igual que la del resto de los frutos secos, así que hoy no vamos a hablar de ella tampoco en relación a la cantidad de proteínas. Esas proteínas que contienen los frutos secos nos pueden servir, bueno, indirectamente podemos utilizar los frutos secos para enriquecer algunas recetas, no solo para tomarlos como un aperitivo, como un snack, sino también con otras utilidades como podría ser ese enriquecimiento, ¿no? Porque añadimos pues, grasas saludables, añadimos proteínas, vitaminas, minerales, por ejemplo, a una crema de verduras de una persona mayor que no puede masticar, que no puede comer esos frutos secos, pero en forma de crema o en forma de harina añadida a esa crema de verduras podemos mejorar nutricionalmente su dieta, aportando esos nutrientes de los frutos secos. O sea que ya veis que el consumo de frutos secos es realmente muy interesante prácticamente en todas las franjas de edad. Los niños, ojo, que los frutos secos tienen riesgo de atragantamiento y tendríamos que ofrecérselos en texturas adecuadas, por ejemplo en forma de crema, o elaborar, por ejemplo, repostería con esos frutos secos, o recetas saladas que también se pueden preparar fácilmente
utilizando, por ejemplo, harina de almendras. Y ahora vamos ya que he dicho la palabra almendras, con esos frutos secos y su cantidad de proteínas. El fruto seco que tiene mayor cantidad de proteínas es, a ver si es el que estáis pensando, las almendras. Y seguro que más de uno estaba pensando en los cacahuetes. Y aquí está la trampa. Es que los cacahuetes no son un fruto seco, son una legumbre. Y como tal contienen cantidades similares de proteína a la que contienen el resto de las legumbres. Que sí es verdad que es algo superior a la cantidad que contienen los frutos secos. Por eso las legumbres son el alimento básico, valorando nutricionalmente la dieta, que aporta proteínas en las dietas vegetarianas y veganas. El cacahuete, como os digo, es una legumbre, pero a nivel nutricional se suele considerar como si fuera un fruto seco, porque se consume de la misma manera y nutricionalmente es muy parecido a los frutos secos. Pero como no es un fruto seco, pues no está en el top del ranking de proteínas de los frutos secos. Ese número 1 lo ocupan las almendras, que contienen una cantidad de alrededor de un 20 algo por ciento de proteínas. Los cacahuetes, para que hagáis la comparación, serían 24-25, están muy cerquita las almendras de esos cacahuetes. ¿Qué ocurre? Que entre uno y otro la diferencia de precio es considerable. Muchísimo más baratos son los cacahuetes que las almendras. Y por eso muchas veces optamos por los cacahuetes antes que las almendras para mejorar la calidad de la dieta o el aporte de proteínas. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, también en deportistas que quieren aumentar ese contenido de proteínas y de nutrientes de manera fácil, palatable, y utilizan, por ejemplo, la mantequilla de cacahuete, que no es un fruto seco. Tendrían que utilizar mantequilla, por ejemplo, de almendras, pero insisto, es mucho más cara. Después de las almendras nos encontramos en ese escalafón, en el segundo y en el tercer puesto, casi diríamos que empatados, los pistachos y los anacardos. Y aquí está eso que os he dicho antes. Bueno, algunos frutos secos no los podríamos consumir si no están tratados. Y este sería el caso, por ejemplo, de los anacardos. Los anacardos, cuando se cogen del árbol, tienen una cubierta que es tóxica y que se debe manipular para eliminarlo. Tienen un tratamiento, es decir, no están crudos como las nueces. Por ejemplo, las cojo del árbol, les quito la cáscara, que la puedo quitar fácilmente, la verde, que se pone negra cuando están maduras, y después un cascanueces y las abro. Y ya las puedo consumir, tal cual. No necesito nada más. En el caso de los anacardos, no podríamos cogerlos directamente del árbol y comérnoslos, porque en primer lugar, esa cubierta exterior vegetal no podríamos retirarla porque tendría ciertos riesgos de toxicidad. Así que cuando compréis anacardos y ponga que son crudos, entre comillas, no son realmente tan crudos como podrían ser las nueces, pero son igual de saludables, por lo tanto también serían válidos para aumentar esa cantidad de proteínas. Y los pistachos, como os he dicho, que también tienen un ligero tostado para que se abra esa cáscara y nos resulte más fácil de comerlos. La cáscara de los pistachos es durísima y como no salga uno cerrado, mucho cuidado, no lo abráis con la boca que os podéis romper un diente. Mejor utilizar un cascador o algún utensilio que nos permita abrir esos pistachos. Como suelen ser muy poquitos los que vienen cerrados en los envases, a veces se van a la basura, ¿verdad? Porque no tenemos en ese momento el instrumento adecuado para abrirlos. Pero ojo, mucho ojo con los dientes, que nos arriesgamos a que se nos rompa alguna muela o alguna pieza dental y eso no es broma. Por debajo, la de pistachos y anacardos, tendríamos ya con cantidades similares otros frutos secos también de consumo habitual, como pueden ser las nueces. Si los anacardos y pistachos tienen alrededor de un 17%, las nueces tendrían un 14%. Luego tendríamos también otros frutos secos como las avellanas, que estarían un poco por debajo, alrededor del 12%.
Y otros de menos consumo, pues como pueden ser los pistachos, los piñones, que me confundo ahí con las palabras, bueno, pues tendrían una cantidad intermedia entre las nueces y las avellanas, pero no son de consumo muy habitual porque además, bueno, pues su precio es bastante más elevado. Además de las proteínas, que bueno, es muy interesante, ya veis que son cantidades bastante importantes, aunque la cantidad de frutos secos que comemos no son 100 gramos, o espero que no sean 100 gramos, porque nos encontramos también con las calorías, con las grasas que contienen esos frutos secos. Y 100 gramos de cualquier fruto seco oscila más o menos a nivel energético entre unas 500-600 kilocalorías, que ahí es nada, bastante calóricos. Pero claro, si los comemos en cantidades normales, pues unos 25, 30, 35, incluso 40 gramos, dependiendo de cada persona, bueno, pues ahí tenemos esa valoración que podemos hacer del total de proteínas que nos está aportando a la dieta. Y tener en cuenta que siempre debemos valorar la cantidad de frutos secos que estamos ingiriendo, porque si los comemos así al tuntún, es decir, abrimos un paquete y empezamos a comer sin saber, se nos puede disparar la energía de la dieta. Y por muy saludables que sean los frutos secos, que se ha visto que tienen muchísimos beneficios para la salud, en realidad, bueno, pues estamos o desplazando el consumo de otros alimentos o aumentando la energía de la dieta, que claro, si no se ajusta a nuestros requerimientos, ¿qué pasa? Pues que aumentamos de peso. De ahí la falsa creencia de que los frutos secos engordan. Engordan cuando se come más cantidad que la que realmente se necesita dentro del total de la dieta. Porque igual no son los frutos secos lo que están engordando, igual es pues el desayuno, el café con leche, con tortilla o con bollo de mantequilla que te has tomado para desayunar en el bar. Es decir, vamos a valorar el total con un poco de cabeza. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis la importancia que tienen también a los frutos secos en la dieta. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.